Hola, ¿cómo están? Buen día a todos y a todas. Este es un nuevo momento de la Escuela de Capacitación de Adolescencia Argerich. Junto a mis compañeros del Servicio de Adolescencia Argerich, le damos la bienvenida en este día 13 de agosto, un día después de que se festejara el Día de las Juventudes. Nos hubiera gustado haber podido hacer este encuentro justamente el Día de las Juventudes. Hoy, como en todos los jueves que nos encontramos en este encuentro de Charlando con Expertos, nos vamos a encontrar para hablar de la pandemia, las adolescencias y juventudes en la cuarentena y en la pandemia. En esta oportunidad, en este espacio Charlando con Expertos, vamos a encontrarnos con Alberto Simeoni. Alberto Simeoni es ex coordinador de adolescencia de la provincia de Santa Fe, ex director de salud de la niñez y adolescencia, salud reproductiva también de la provincia de Santa Fe, y actualmente vive en México y es consultor externo de políticas de salud del municipio de San Pedro en México. También va a compartir esta mañana con nosotros el doctor Juan Carlos Escobar, director de Adolescencias y Juventudes del Ministerio de Salud de la Nación, y juntos con ellos vamos a encontrar un momento para intercambiar, reflexionar, y con mi colega y compañera Vivi Kramer vamos a estar haciendo un ping-pong para pensar juntos esto de las adolescencias y las juventudes, en qué lecciones aprendidas nos ha dejado esta cuarentena y la pandemia. Vamos a empezar escuchándolo al doctor Alberto Simeoni como cortesía por vivir en el exterior en este momento. Bienvenido, Alberto, un gusto estar nuevamente con vos. Gracias, Juan Carlos, gracias, Vivi, y gracias a todo el equipo de adolescencia que yo lo represento en este momento, pero que sin ellos nada de esto se podría estar desarrollando. Bienvenidos a este nuevo encuentro. Y hay un gran patriarcado, el machismo y la violencia de género es tremenda en todo México, y la situación de mayor vulnerabilidad, el encierro es una de ellas, porque se han encontrado la imposibilidad de los adolescentes de participar de esos espacios que por ahí eran escapes, donde salir del hogar era una manera de poder conseguir afuera un contacto como para poder tener algún salvataje, ¿no? Alguna posibilidad de pensar diferente y anclarse en forma diferente. Así que esto es uno de los temas que también va de la mano. Hay un gran subregistro acá de embarazo adolescente. Tiro un tema como para empezar, ¿no? Después me gustaría hablar de muchos temas más, pero hay un gran subregistro a nivel de las estadísticas oficiales sobre el embarazo adolescente, y creo que en este momento esto se va a exacerbar y se va a tapar mucho más todavía de lo que se venía tapando. Y me hace ruido con el informe de UNFPA que está proyectando que en esta situación de confinamiento pueden haber a nivel mundial más de 7 millones de embarazos no deseados. Creo que esta condición de aislamiento en lugares donde los niños son vulnerados, adolescentes son vulnerados, como el tema del acoso y la violencia sexual intrafamiliar, me parece que va a ser uno de los indicadores que vamos a medir a mediano plazo. Digo, en un año seguramente estas cifras, no sé si serán los 7 millones de embarazos no deseados como el reporte de UNFPA, pero seguramente mucha de esta cifra va a estar implicada por esta situación de confinamiento. Lo otro es la posibilidad que tienen los estados para generar o sostener plataformas virtuales para que estos adolescentes puedan expresarse, pero también sabemos que hay una gran inequidad en estos pueblos de Latinoamérica, donde el acceso a la tecnología, el acceso a la virtualidad y a una banda suficiente como para poder sostener comunicaciones virtuales no es tan fácil. O sea, el acceso a Internet no es tan homogéneo a nivel de los pueblos, y eso también hace que la diferencia sea muy, muy marcada, ¿no? Creo que acá se van a marcar mucho más todavía esas vulnerabilidades que ya existían de antes, pero que se ponen más en evidencia. Antes algún espacio común, como podía ser una plaza, era suficiente. Hoy, si no pueden salir del hogar y no tienen conectividad a Internet, es el aislamiento total de muchos de los jóvenes y adolescentes. Lo cual, esto también repercute fuertemente en lo que es el aspecto emocional de los adolescentes y su salud mental, ¿no? La ansiedad que
que tanto los adultos, los niños, los adolescentes también padecen, y la forma de poder llegar a trabajar esa ansiedad con algunos mensajes desde el sistema sanitario, desde la postura adulta, que sea coherente y que le llegue, no incriminándolo que son los causantes de que se esté propagando el virus, como pasa en las noticias que vemos que en España están los rebrotes porque los adolescentes salen y se encuentran y se contagian. Acá en México también, los adolescentes de condiciones mejores sociales también hacían encuentros como para contagiarse, se enteraban de que uno era positivo y hacían los encuentros a tomar alcohol para poder contagiarse todos al mismo tiempo. Son como ritos de iniciación que lo hemos visto en todo momento y que acá toman de la realidad actual para poderlo poner en práctica y hacerse notar, ¿no? Creo que los medios de comunicación y también muchos de los mensajes de los adultos no les llegan a los adolescentes de la manera que tendrían que llegar, y estamos ocasionando esa reacción, esa conducta reactiva que la hemos encontrado siempre, permanentemente en el adolescente, que trata de desafiar a la autoridad y desafiar a los adultos como parte de ser adolescente. Estas son algunas reflexiones un poco desordenadas, pero como para tirar después, para trabajar cuántas cosas necesitamos apelar de los adolescentes en cuanto a cuáles son esas habilidades innatas y las que tenemos que desarrollar en ellos como para poder adaptarnos a estos ambientes tan cambiantes, que aquí fue un ambiente cambiante abrupto, porque siempre decimos uno se tiene que preparar para el futuro, pero acá nos dimos cuenta que no estábamos preparados para el presente, todos, inclusive los adolescentes. Entonces, en eso creo que hoy más que nunca, apelar a algo que, bueno, que todos los que me conocen saben que siempre insisto, que tiene que ver con las habilidades sociales para la vida, y cuáles de las habilidades sociales para la vida se ponen mucho más en juego en este momento, de la virtualidad, del confinamiento, de la ansiedad, del distanciamiento físico, como para poder sobrepasar esto y repensarnos en una sociedad que no va a ser la misma, que va a ser totalmente diferente a lo que conocíamos, ¿no? Un poco esto como para tirar un poco la piedra y arrancar con el debate. Muy bien, muchas gracias, Alberto. Juan Carlos. Bueno, buen día a todos. Muchas gracias, Enrique, Vivi, por la invitación, y un placer ahí compartir el espacio con Alberto, y además ver tanta gente conocida. Comparto un poco lo que planteaba Alberto inicialmente. Ustedes saben, digo, solo como para contextualizar, desde el Ministerio de Salud, en esta gestión, de alguna manera se jerarquizó la política destinada a salud adolescente. Lo que era el programa nacional ha pasado a ser una dirección de adolescencias y juventudes, dentro de una dirección nacional de abordajes por curso de vida, con lo cual eso, digo, de alguna manera también cambia el enfoque, ¿no? Y lo que anteriormente era la Dirección Nacional de Maternidad e Infancia, ha pasado a ser una dirección de línea, igual que la de Adolescencias y Juventudes y que la de Adultos y Personas Mayores. Con lo cual, me parece que, bueno, quería contarles eso, y con la particularidad también de haber ampliado la cobertura a 24 años, teniendo en cuenta también que el perfil epidemiológico, sobre todo de mortalidad e incluso de embarazo no intencional, de 20 a 24, digo, es muy similar al de 15 a 19, ¿no? Es ese como el grupo, digamos, totalmente diferencial al de 10 a 14. Eso así como para contarles brevemente, y de ahí, con respecto al aislamiento y a la pandemia, yo creo que, bueno, una de las cuestiones es la irrupción, ¿no? en nuestra cotidianidad y en nuestras vidas, de un fenómeno que no lo imaginábamos o que solamente lo habíamos visto en películas. Incluso la gripe A del 2009 no tuvo el impacto que tiene esta pandemia, con lo cual creo que no solo los adolescentes han sufrido el desconcierto, sino nosotros también, digamos, ¿no? La nueva modalidad, el teletrabajo, adaptarnos a esto, el proteger a los adultos mayores, etcétera, el desconocimiento del comportamiento del virus y la rapidez de transmisión,
bueno, creo que de alguna manera nos ha dejado bastante descolocados, al menos al principio, con la única ventaja de haber visto algo del comportamiento en Asia y en Europa, digamos, ¿no? Que nos permitió mínimamente tomar algunas medidas de prevención acá. Y de ahí, digamos, así como también como algunos tópicos, como planteaba Alberto, como para abrir el debate, una de las cuestiones, digo, más importantes y que por lo menos a nosotros nos está preocupando desde lo que se escucha en los territorios, es el tema de la salud emocional, la salud mental de los pibes. La mayoría de las encuestas, tanto las encuestas oficiales como la del INJUVE, el Instituto de Juventud, o la Federación de Estudiantes Secundarios lanzó una encuesta en todo el país a 6.000 adolescentes, o incluso la de algunas organizaciones como FUSA o como CES, hablan de que el principal sentimiento de los pibes está asociado con la tristeza, la irritabilidad, el enojo y el aburrimiento, digamos, ¿no? O sea, hay algo ahí en relación a la salud emocional que es lo primero que los pibes registran, a pesar de que hay un alto acatamiento de la cuarentena, digamos, ¿no? También en este sentido, en relación por ahí a todo lo mítico de la rebeldía o de la cuestión ahí como más disruptiva de los adolescentes, la verdad es que los pibes han acatado bastante, digamos, ¿no? Entonces, eso también ahí como para poner en contraparte, quizás algunos chicos o chicas que en su inicio adolescente tienen alguna fobia o alguna cuestión de inhibición propia del proceso evolutivo, por ahí capaz que para esos pibes las cuarentenas vino a solucionarles, ¿no? el estrés de la socialización, pero para la mayoría, en donde el grupo de pares, la escuela, etcétera, son clave, la verdad que eso está siendo complejo. Y además eso viene acompañado de la hiperpresencia de padres y madres en el hogar, digamos, ¿no? O sea, de venir de sociedades en donde hay una hiperactividad y una hiperocupación fuera de la casa, ¿no? En donde muchas veces, digo, hasta el año pasado, digo, siempre planteábamos algunas cuestiones en relación a que los pibes están solos, comen solos, no hay espacio para compartir en la familia, etcétera. De repente nos encontramos con que están habitando las 24 horas, los 7 días de la semana, quienes, por ejemplo, tienen la posibilidad de teletrabajo. Entonces, eso también, y con las dificultades estructurales de, por ejemplo, no tener una habitación para cada uno y la necesidad de espacio de privacidad, yo creo que eso también genera como un caldo de cultivo ahí bastante complicado, ¿no? Lo otro tiene que ver con la cuestión de la brecha de género, digamos, el tema de los cuidados, que esto también es algo que se ha puesto fuertemente en agenda en el momento de la pandemia, ¿no? Digo, o sea, poder dar cuenta o registro de lo que implica el cuidado de niñes, la limpieza del hogar, etcétera, ¿no? Y ahí también todas las intersecciones de clase que se dan en relación a esto. Las encuestas oficiales también hablan de que, por ejemplo, el 65% de los jóvenes que no reciben ingresos son mujeres, o quienes han tenido mayor dificultad de sostener el trabajo precarizado han sido más las mujeres que los varones, porque se han tenido que hacer más cargo de las tareas domésticas y de cuidado, ¿no? Entonces me parece que ese también es como el gran debate y una de las cuestiones fundamentales en relación como a deuda del Estado de poder facilitar políticas de cuidado para quienes no pueden pagar una empleada doméstica, por ejemplo, ¿no? Y después lo otro, el tema de la educación, también creo que es un gran tema. Los pibes al principio se han encontrado sobrepasados, ¿no? por la demanda escolar en la virtualidad. Yo creo que ahí hubo también como una cosa de, uno escuchaba, por ejemplo, en algunos docentes, ¿no? que las instituciones exigían determinada exigencia en la transmisión de contenidos y demás, sin poder
creo pensar, aunque después esto quizás se fue como acomodando un poco, que la escuela no es solamente transmisión de conocimientos o de contenido, ¿no? Sino que hay algo que se produce obviamente en el encuentro, en el patio, en la interacción entre los chicos y los docentes, etcétera, que eso se perdió, digamos, de alguna manera. Entonces, ahí hubo, digo, esto, mantener rutinas o no mantener rutinas, conservar los horarios escolares, los tengo que levantar a los pibes a las 7 de la mañana para que hagan un Zoom, hacen el Zoom en pijama, se vuelven a dormir, etcétera. Digo, estas cuestiones ahí que me parece que han venido como a desarmar, ¿no?, fuertemente muchas lógicas, sin tener en cuenta, obviamente, lo que también decía Alberto, la cuestión de la brecha digital, digamos, ¿no? Nosotros estamos haciendo encuentros regionales con provincias para ver sobre todo la vinculación de salud, educación, y ver ahí algunas cuestiones relacionadas a la vuelta a la escuela presencial en algunas provincias que están en otras fases, y uno de los temas es que no todos los chicos tienen internet, y no todos tienen un aparato para cada uno, entonces si hay 3 pibes y una sola computadora, ¿no? Digo, hay que turnarse para hacer las tareas, y encima, digo, si uno de los padres o madres trabaja también desde la casa. Por ejemplo, en La Rioja hay pueblos en donde no hay internet, entonces va una antena móvil oficial, por ejemplo, y está una semana en un pueblo, en una comunidad, los pibes descargan todo el material educativo y quedan una semana sin internet porque esa antena móvil se va para otra localidad, digamos, ¿no? O zonas, bueno, ni hablar del impenetrable chaqueño, o cuestiones también ahí en Misiones, en el Soberbio, en donde por ahí la única herramienta que están teniendo, incluso de accesibilidad al sistema de salud, tiene que ver con radios comunitarias. Y por último, digo, también ahí como la cuestión de la violencia institucional, esto también es otra de las cosas que preocupa, ¿no? En algún momento al inicio, esto es un estado de excepción, ¿no? Digo, las garantías constitucionales siguen cumpliéndose, pero bueno, se han visto en algunas localidades, ¿no? Abusos policiales, digamos, en pibes o jóvenes que salían o etcétera, o hacia comunidades de pueblos originarios, digo, fue muy patente lo que pasó en el Chaco, o también a personas del colectivo LGBT, ¿no? Entonces, digo, eso me parece que es una de las cuestiones ahí también como preocupante, y por supuesto, digo, la incertidumbre, sumado por ahí a condiciones habitacionales, y además la situación económica en algunas familias donde no pudieron sostener el trabajo, creo que la cuestión de la violencia, ¿no? También se ha visto aumentada, no solo en los casos de femicidio, sino también en situaciones de violencia intrahogar. Nosotros trabajamos en un dispositivo de asesorías en salud integral en escuelas secundarias, sobre todo anclado en el marco del Plan ENIA, el Plan de Prevención de Embarazo No Intencional en la Adolescencia, que también se ha visto dificultado en su continuidad, además con el cambio de gestión, pero eso sería otro tema. Y ahí los asesores que estaban yendo a las escuelas han sostenido la virtualidad a través de asesoramientos virtuales, con sus propios WhatsApp o con redes sociales, y digo, lo que muestran, lo que dicen los indicadores de monitoreo es que obviamente los asesoramientos han disminuido, porque, bueno, los pibes no se comunican tanto, y porque el espacio físico se perdió, pero sí han aumentado la gravedad de esos asesoramientos, digamos, ¿no? Muchas situaciones, por ejemplo, de abuso y de violencia, y además en días u horarios, digo, los pibes escribían a las 2 de la mañana, o un día sábado, o un día domingo, ¿no? Y ahí, digo, el sistema de salud, me parece que al principio nosotros el 23 de marzo sacamos las recomendaciones para equipos de salud para la atención de adolescentes y jóvenes, remarcando la necesidad de que, por ejemplo, los controles de salud se tenían que discontinuar para no sobrecargar al sistema de salud, pero sí garantizar servicios esenciales
como acceso a métodos anticonceptivos y acceso a interrupción legal del embarazo, y toda la cuestión de atención en salud mental, como abusos, violencias e intentos de suicidio. De hecho, a pedido de Río Negro, Catamarca, y La Pampa y Chaco, que tuvieron varios casos de suicidio durante la cuarentena, en el Chaco, en una comunidad aborígenes, tuvieron 9 suicidios de adolescentes y jóvenes solo en el transcurso de febrero y marzo, digamos, ¿no? Bueno, ahí también el 11 de mayo se sacaron las recomendaciones para la atención de intentos de suicidio y autolesiones durante la cuarentena. Y eso también fue bastante difícil discutirlo al interior del ministerio. Y por último, para cerrar y ya ahí abrir el diálogo, ayer que decía Enrique que fue el Día del Internacional de la Juventud, nosotros desde el año pasado en la dirección venimos teniendo una experiencia de participación juvenil. El año pasado, a partir de un proceso de convocatoria, se contrataron por un proyecto de capacitación 4 adolescentes que tenían la condicionalidad de ser estudiantes y además estar nucleados, o sea que no eran adolescentes individuales, sino que formaban parte de alguna ONG o centro de estudiantes. Trabajaron 2 pibes el primer semestre del año y 2 pibes el segundo semestre, con nosotros físicamente en la oficina, con el déficit de computadoras, etc. Y fue una experiencia sumamente interesante. Uno de esos pibes este año siguió contratado, pues la verdad que, bueno, digamos, tenía una capacidad muy buena y además tenía disponibilidad, etc. Y en la virtualidad decidimos sostener una contratación. Ese chico, Lucas Grimson, estuvo ayer en el reporte diario del Ministerio de Salud, quizá lo escucharon, y la verdad que toda la agresividad que recibió en menos de 24 horas, no solo desde gente adulta, etcétera, trolls y demás, ¿no? Porque digo, acá hay una cuestión política que también se pone en juego, pero también desde los medios hegemónicos, por el uso del lenguaje inclusivo, fue el punto, digamos, de anclaje, ¿no? de su discurso, porque en un momento dijo les pibis, y estalló en las redes, fue tendencia en Twitter, etcétera, pero con un grado de agresividad sin poder, de alguna manera, desarmar el discurso de Lucas, que era llevarle tranquilidad a compañeros y que hablen un par a otro par, que ese fue el objetivo de nosotros, de ponerlo a Lucas en el reporte, digamos, ¿no? Y ahí me parece que de vuelta, la pregunta en relación al adultocentrismo a la hora de pensar las adolescencias y juventudes, digamos, ¿no? Creo que esto también es un tema para que quienes trabajamos en adolescencia tenemos que seguir preguntándonos y pensando qué es lo políticamente correcto y de qué hablamos cuando hablamos de participación efectiva o de escucharlos a los pibes, digamos, ¿no? Así que, bueno, nada, quería traer esto también y solidarizarme obviamente personalmente con él, tiene todo el respaldo obviamente del equipo y del ministerio, pero bueno, me parece que también es algo para pensar, digamos, ¿no? Así que, bueno, yo con eso cierro y abrimos. Muchas gracias. Cierro y abrimos, muy bueno. Cierro y abrimos. Muchas gracias, Juan Carlos, Alberto, muchas gracias. Y me tomo de esta última parte tuya, Juan Carlos, y lo quiero incluir también, Alberto, en esta cuestión. Hablamos de adultocentrismo, y creo que una de las cuestiones, y lo planteo acá a esta mesa, a ver cómo lo están pensando, porque lo que se ve en el último tiempo es como una queja sistemática frente al adultocentrismo, que es quien está indicando, está tratando de orientar a los jóvenes y a los adolescentes hacia un camino, y queda como desfigurado, porque evidentemente, como decía Alberto, los jóvenes rechazan toda esta cuestión cuando viene tan forzada desde un lugar determinado. Entonces, vengo pensando este tiempo, y lo hemos compartido por ahí en algún momento también con Alberto, que charlé un ratito. Creo que, o cómo lo pensás vos, Juan Carlos, o Alberto, si podés sumar, ¿cómo se puede llegar a un punto de intersección donde ni lo adultocéntrico es el camino, ni tampoco lo adolescentocéntrico, lo juventocéntrico, no sé bien cómo es la palabra? ¿Cómo llegamos a ese punto de intersección? ¿Cómo llegamos a un punto donde la inclusión tenga que ser para todos? Y la verdad que es lamentable lo que le pasó a Lucas ayer con las redes sociales por hablar con un idioma inclusivo,
pero ciertamente uno también tiene que pensar que tenemos que hablarle para toda la población, y nosotros que hacemos o trabajamos por las políticas públicas, me parece que trabajamos en conjunto para todos y todas. Y creo que de alguna manera, me parece que tratando de unir estas dos cosas, ¿cómo pensamos o cómo piensan ustedes si se puede lograr ese espacio donde la participación sea real y donde los adultos tienen que seguir teniendo un rol importante en lo que hace al crecimiento y al desarrollo de los jóvenes? Entonces digo, ni lo adultocéntrico puro, ni lo de los adolescentes tienen la verdad absoluta, ni los jóvenes tienen la verdad absoluta, a mi entender, digo, hay como, se piensa como algo que nos pueda llevar a un punto de intersección. ¿Quién arranca? Y arrancamos, Alberto, que tenés como mucha experiencia ahí en participación en Santa Fe. Bueno, la verdad que sí, es importante esto, en todo no tiene que ser dicotómico la producción de una política pública, porque acá estamos hablando de una política pública. Entonces, ¿cómo hacer que las políticas públicas dejen de ser para adolescentes, dejen de ser con adolescentes, porque los hacemos participar, para que realmente las políticas públicas pasen a ser desde los adolescentes? Digo desde los adolescentes porque estamos hablando del grupo de adolescentes. Hablaría de los adultos mayores y tendría que ser una política desde los adultos mayores. ¿Cómo le damos esa voz cantante para que ellos puedan definir el problema, visualizar el problema y encontrar ellos mismos las soluciones ante este problema? Nosotros nos ponemos desde el lugar de adultos y algunos desde un supuesto saber que nos ha dado la trayectoria de haber trabajado con ellos, pero también considerar que hace 30 años que estamos trabajando con adolescencia, pero las adolescencias han cambiado desde hace 30 años. Y también nos cuesta a nosotros adaptarnos a las adolescencias de hoy, digo, con ciertas miradas... ¿Qué te pasa? No, nada, porque... Perdón. No sé si sigue, sí. Con toda Sí, aquí estamos. Con todo lo que significan los nuevos debates que se están sumando cada vez más y que los adolescentes son partícipes de esto. Así que me parece que, ¿qué función tenemos que tener los adultos? Y sí tenemos que tener funciones, de facilitarle espacios o plataformas para que ellos puedan encontrarse, hacer su análisis crítico de la realidad. Lo más importante sería de una de las habilidades fundamentales, y más en estos momentos de crisis y de pandemia, es que los adolescentes encuentren su juicio crítico, su pensamiento creativo para encontrar salidas, y que ellos también nos digan qué es lo que esperan de los adultos, ¿no? Y cómo ellos transitarían esta situación, ¿no? Esto de, como decía Juan Carlos, acatan totalmente el aislamiento, ¿no? Porque acataron quedarse en casa y acataron muchas cosas, muchas normas que se le ha impuesto. Pero ¿cómo lo están viviendo esto? No podemos esperar que cómo lo están viviendo solamente nosotros lo leamos a través de indicadores duros como los muertos por suicidio, por los embarazos no intencionales, o por los abortos que no se llegan a hacer, porque no se van a llegar a hacer muchos abortos, muchas interrupciones en esta situación, o porque se pescaron el SIDA por no poder acceder a los preservativos que antes lo conseguían fácilmente cuando iban todos los días en un horario sin anotarse en el centro de salud y buscaban y agarraban de esa canastita donde estaban los preservativos en la sala de espera, los agarraron y se los llevaban. Ahora ya no tienen acceso a eso. Eso lo digo de la historia de Argentina, pero acá impensable que tengan acceso a eso. Entonces me parece que nosotros lo que tenemos que pensar y dar vuelta a la cabeza es esto, cómo nosotros generamos los espacios a nivel de las políticas públicas para que los adolescentes se encuentren y sean ellos los que piensen en su realidad y son los que encuentren las soluciones para estos problemas. Digo, no sé si vieron foros o vieron conversatorios donde los adolescentes hayan sido convocados a pensar esta realidad y cómo serían las salidas o cómo sería transitar esta pandemia. Yo estuve y entré a varios conversatorios, uno de Kodají, que me pareció bárbaro, donde todos los jóvenes de América se pusieron en contacto y representaban algunos sentires, pero me pareció que era bueno este encuentro de un espacio, pero un encuentro de un espacio donde puedan tomar decisiones políticas me parece fundamental. Y no tiene que estar en el discurso de los políticos
decir estamos haciendo cosas para los adolescentes. O sea, la política no puede ser una política para adolescentes. Por eso, si nosotros generamos un espacio de participación genuina, de democracia directa, como puede ser ejemplos que pueden googlear ustedes y entrar, como planes integrales de juventud pensados por los jóvenes a través de un proceso de construcción que se convoca a través de un foro joven donde todos sean incluidos, y donde los adultos podemos estar para asesorar, para apoyar, para vehiculizar la ejecución de la política que ellos están planteando, que ejecutemos para ellos, con ellos y desde ellos. O un gabinete joven, que sean los jóvenes que formen parte del gobierno para que digan cuál es la mirada joven de todo lo que pasa en un gobierno. No solamente para ellos, sino también para los adultos, porque también tienen una realidad y un saber que lo estamos desperdiciando fuertemente. Digo, muchas de las soluciones tecnológicas las encuentran los adolescentes, muchas de las APP que encontramos hoy disponibles las han creado algunos adolescentes que ni siquiera tienen estudios de ingenieros en informática, pero sí tienen la creatividad de producir respuestas ante situaciones que para nosotros parece que fuera un mundo totalmente desconocido. Plan integral de juventud, gabinete joven, presupuesto participativo joven. Cuando uno le dice a los jóvenes, júntense entre ustedes y díganme qué es lo que le hace falta a tu barrio, y cómo vamos a salir adelante para hacer eso en tu barrio. Y que el Estado, municipal, provincial, nacional, le dé plata para que ejecuten esos proyectos. Por supuesto, rindiendo cuentas, pero ¿estamos a la altura de poder producir esto con los adolescentes y con los jóvenes? Digo, hemos fracasado durante mucho tiempo haciendo programas para o con, y me parece que si no hacemos ese cambio significativo, que no es semántico, sino que es de fondo, hacer todas las políticas públicas desde la población interesada y a la que queremos llegarle, me parece que el cambio no se va a dar. Vamos a seguir con estos discursos dicotómicos, donde no sabemos qué rol jugar el adulto y qué rol juegan los adolescentes y jóvenes. Esto es un poco la idea, digo, proyectos inclusivos y de participación ciudadana y democracia directa son proyectos Ciudad de los Niños, donde los niños dejan de ser infantes, el que no tiene voz, para ser un sujeto que apele por su derecho, desde la niñez, no desde adolescentes y jóvenes, desde la niñez, es decir, quiero esta plaza, quiero un día del juego, quiero que me traten diferente, quiero que se modifique la escuela, quiero que los recreos duren más que la clase áulica. Digo, todo esto, cuando nosotros vemos algunos países del mundo que han modificado totalmente su modo de educar, y que las aulas se han transformado en el territorio donde los adolescentes y los niños pueden explorar, donde el conocimiento se adquiere no por la clase magistral, sino por el descubrimiento del conocimiento, donde yo incorporo esto nuevo, esta información, estos datos, y lo transformo realmente en un conocimiento por mi propia experimentación. Yo creo que ese es el salto cualitativo que tenemos que hacer los pueblos. Digo, Francesco Tonucci en las últimas conferencias que está dando por todo el mundo, en el medio de la cuarentena, nos sigue gritando y pidiendo por favor que tomemos conciencia que la educación hay que cambiarla, que la forma de generar conocimiento pasa por otro lado, que realmente nosotros hayamos estudiado tanto historia y no estudiamos la historia de las pandemias es tremendo. Digo, ni siquiera en medicina hemos estudiado las historias de las pandemias y estamos repitiendo los errores de hace un siglo atrás, de hace 2 siglos atrás, y estamos cometiendo los mismos problemas que han tenido ellos. Digo, me parece que tenemos que replantearnos, si de algo nos tiene que ayudar esto, creo que es de eso. No existía una normalidad, no va a existir una nueva normalidad, estamos en un proceso de cambio que si no nos aprovechamos vamos a volver a lo mismo, y a lo mejor no dentro de un siglo, sino dentro de mucho menos tiempo, porque parece que el horizonte es mucho más vertiginoso de lo que era hace un siglo atrás. Así que bueno, me parece que eso, incluir a los adolescentes, pero no porque le estamos dando un lugarcito, sino para que se apropien de ese espacio y puedan ellos gestionar conocimiento, políticas públicas, y nosotros trabajemos para ello en ese sentido, facilitándoles los espacios. Me parece que esto es lo más importante. Había una pregunta en el chat que hablaba de los GAPS, de los grupos GAPS acá en México, que realmente era el grupo de promotores en salud adolescente, y que realmente los escritos son excelentes. Los escritos y los manuales son para copiarlos e imitarlos, pero uno encuentra libros, escritos, manuales, decretos, normativa,
pero si después no lo ejecuta en el territorio y no lo milita, no sirven para nada. Así que la garantía de que un programa realmente sea exitoso depende de los gestores políticos a nivel del microterritorio, que se hagan propio esa forma de pensar, esa forma de actuar, esa forma de incluir, y muchas veces de dar un paso al costado y tener una postura contemplativa para que sean ellos los verdaderos protagonistas y modifiquen la realidad, que no le hemos dejado una buena realidad, ni mucho menos, con todo el conocimiento que supuestamente tenemos los adultos. Así que me parece que en esto le tenemos que dar un poco la palabra y el protagonismo para que los adolescentes sean los que digan cómo pensamos que en este momento podemos transitar y salir de esta situación de confinamiento. Es mi punto de vista, puede ser totalmente cuestionable, ¿eh? Lo hablo con total sinceridad y con la experiencia de ir y volver en muchas reflexiones durante estos Ahora, años. evidentemente, ahora te dejo, Juan Carlos, ahí en repique. Evidentemente, algo debe estar aconteciendo, Alberto, porque esta posición desde y de Gabinete Joven, construir ciudadanía en adolescencias y juventudes, democracia participativa, que son eslogan que venimos escuchando y recorriendo hace tanto tiempo, evidentemente dentro de lo que tiene que ejecutarse como una política de Estado para que pueda ser inclusivo todo esto, parece como que encuentra dificultades, hasta diría temores de permitir la palabra de los adolescentes a que puedan ser escuchados. Y a mí me parece como que ahí hay una cosa que vos traés interesante, como que más allá de los espacios, o sea, la palabra desde los adolescentes debe ser del grupo mayoritario, no por ahí de algún grupo pequeño que puede formar parte de equipos, no por minimizar lo que están haciendo en la dirección, porque ciertamente es muy importante, pero me parece que tienen que tener cierta autonomía, y esto es lo que vos estás diciendo, porque si no, la posición adultocéntrica sigue conduciendo y dirigiendo el qué decir o cómo decirlo. Juan Carlos. Sí, coincido plenamente con Alberto, quienes tuvimos la oportunidad de conocer la experiencia del Gabinete Joven o todo el trabajo que hizo Chiqui González en el Ministerio de Cultura con la Ciudad de los Niños, la Isla de los Inventos y demás. Digo, uno ahí podía plasmar, puede plasmar lo que es una política desde, para, ¿no? Lo que pasa que, bueno, digo, también ahí es importante pensar, por un lado, en la necesidad de decisión política y presupuesto acorde, porque si no es absolutamente discursivo, entonces en ese sentido, digo, ahí hay una pelea que dar. Y después lo otro que me parece también importante es pensar, bueno, digo, ¿por qué plantear esta dicotomía? No sé si existe el adolescentrismo, al contrario, digamos, yo creo que a los adolescentes históricamente se los ha puesto en el lugar de la falta, y en el lugar de la carencia, digo, de hecho la semiología de la palabra, digamos, en general la asocian y se asocia con el déficit, ¿no? Y entonces ahí también es donde aparece el adultocentrismo claramente mostrando, señalando lo que hay que hacer, y esto está recontra estudiado y descrito, y también a la vez toda la cuestión del cambio generacional y la juvenilización de los adultos, digamos, ¿no? Porque hay algo ahí también en relación a el rechazo al paso del tiempo. Y creo que también, digo, creo que ahí una de las cosas que se pone en tensión tiene que ver con la hegemonía, ¿no? De pensar qué grupos tienen el poder o qué grupos tienen la palabra, digo, varones por sobre mujeres, adultos por sobre niños o adolescentes. Entonces, digo, quizás una de las cosas que uno también tendría que pensar en el lugar en donde le toca estar, digo, porque una cosa es el consultorio, otra cosa es la docencia, otra cosa es un lugar de gestión, de micro, de macro, de mesogestión, etcétera. Digo, ¿qué miedos tengo yo en relación a perder espacios de poder, digamos, ¿no? A la hora de el supuesto saber, el que marca el camino, el que da las indicaciones. Digo, esto se nos pone en juego todo el tiempo en el consultorio. Digo, ¿no? Calculo, no siempre habilitamos la palabra para que el pibe diga, bueno,
qué es lo que vos tenés ganas de hacer, más allá de lo que yo te digo que es lo mejor que podrías hacer, digamos, ¿no? Entonces, creo que, digo, la tradición de la consejería en salud, muchas de las experiencias de promotores juveniles, en general lo que hacen es replicar lógicas adultas, esto que vos decís, Enrique, con un discurso adultocéntrico en donde los propios pibes se transforman en policía de sus compañeros, digamos, ¿no? Como pequeños adultitos que lo saben todo y que dan las indicaciones a su compañero, y eso también es una cuestión como muy difícil de transitar, porque, o sea, también es un lugar de poder para el propio pibe. Entonces, creo que es todo un desafío pensar espacios genuinos de participación en donde haya un diálogo, digamos, intergeneracional. Lo que sí es clarísimo que para pensar eso en relación a políticas públicas se necesita presupuesto acorde. Si no, es imposible, digo, pensar el presupuesto participativo joven es clave, por supuesto, pero digo, si ni siquiera hay presupuesto para pensar políticas de salud para adolescentes, mucho menos pensar en desde adolescentes, digamos, ¿no? Y esto es una batalla, digo, si se quiere, bastante histórica. Bueno, eso, sí. Sí, en principio eso. Vivi, ¿querías compartir una pregunta? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va ahora en esta cosa ya formal del interview? A mí me hace ruido, se lo hago los dos, cada uno en su espacio, ¿no? Me hace ruido en función de lo que yo pienso personalmente con respecto a la comunicación. O sea, yo desde mi lugar, por lo menos en un principio de lo que empezó esta cuarentena, no estoy muy conforme cómo se le comunicó a los adolescentes. Yo convivo con adolescentes en mi casa, así que cuando termine la pandemia estoy viendo dónde me suicido, pero la situación va a ser el primer adulto que se suicida, no tanto adolescentes, pero me tomé el trabajo capaz en función de que estoy rodeada de adolescentes en mi casa, el amigo del amigo del amigo, me tomé el trabajo de hacer 3 preguntitas, sabiendo que ustedes venían hoy, para ver si ustedes están conformes, cómo se les comunicó a los chicos. O sea, ¿qué piensan ustedes? Porque capaz es importante ver eso para saber cómo continuamos comunicándoles o cómo vamos a comunicarles las salidas y cuándo, ¿no? O sea, como que uno tiene que tener lecciones aprendidas a veces viendo el diario del lunes. Entonces yo les pregunté, hice 50 encuestitas nada científicas, caseras, se me fue ocurriendo. En una era, ¿te gustó cómo se comunicó desde el gobierno la información? Sí, no, no escucho más o menos. Todos pusieron no. ¿Sentiste que hay una comunicación dirigida a los jóvenes? Sí, no, más o menos, no me interesa. No. ¿Qué te transmitieron? Puse temor, información, tranquilidad, no me dio respuestas, incertidumbre, y marcaron unánimemente temor. ¿Qué le dirías a un funcionario del gobierno con respecto a este tema? Entonces pusieron distintas, yo traje 5 o 6, porque eran 50, pero más o menos eran lo mismo. Se dejaron de hablar de otros temas, pusieron. Estoy enojado, no me veo con mis amigos. ¿Cuándo nos van a dar respuesta? No se puede sostener por la salud un año de estar metidos adentro. Voy a salir enfermo. Señor funcionario, es un año perdido para la gente joven. Más o menos es. Entonces, yo quise hacer algo como casero, pero para ver un poco dónde estamos parados, sin ninguna cosa científica ni nada. Pero tal vez preguntarle a ustedes si ustedes están conformes cómo se comunicó, qué cambios capaz harían de aquí en más, cómo comunicarían lo que nos falta. A ustedes, no sé quién empieza. Juan, ¿querés ahora empezar vos? Sí. Bueno, digo,
en algunas cuestiones disiento, digamos, pero me parece que está muy bien, digo, poder escuchar el círculo en el que nos movemos, obviamente, digamos, los adolescentes que comparten ahí el espacio, amigos de tus hijos, pacientes, etcétera. Yo, la verdad es que la comunicación del ministerio claramente no la manejo yo, ¿no? Por supuesto, o sea que, digo, esto de hecho fue como toda una lucha poder lanzar las recomendaciones para atención de adolescentes y estar en el reporte diario, digamos. Creo que hay muchas cuestiones criticables, por supuesto, y la extensión de la cuarentena, digo, está puesta en tensión en relación a la cuestión económica o a la cuestión, digamos, de la salud. También hay que pensar a qué llamamos salud, ¿no? Pensado como de salud integral, etcétera. Pero bueno, la verdad es que viendo los reportes de países vecinos como Chile o Brasil y ver el número de muertes en Brasil, en Chile, y además la brecha diferencial social, socioeconómica de quienes están muriendo en Chile, la verdad que yo creo que la política ha sido acertada en algún punto en relación al planteamiento del aislamiento y el distanciamiento posterior en algunas provincias. Pero bueno, digo, eso tiene que ver también con algunas cuestiones. Quienes venimos transitando la gestión hace varios años, sabemos del desarme del sistema de salud en los últimos 4 años de gestión nacional, con lo cual, digo, ese es el sistema de salud que recibió la pandemia, esta gestión actual, digamos, ¿no? Yo mismo, en las oportunidades que tengo para transmitir o trabajar en las provincias, planteo que el quédate en casa es un eslogan que de alguna manera sirvió, porque la cuarentena se cumplió, hay un alto acatamiento de la cuarentena, y eso se vio, digo, lo vemos claramente en las estadísticas de mortalidad. No sirve para todo el mundo, por supuesto, digo, quédate en casa, digo, para quienes vivimos solos, o para quienes tenemos un cuarto para cada uno, o para quienes pudimos mantener el salario y tener internet, es súper cómodo. Digo, podremos ir más o menos tensionando algunas cosas, no creo que sea motivo de, digo, bueno, todos podemos tener diferentes motivos para suicidarnos, pero digo, eso comparado a quienes viven en una sola habitación, sin internet, con violencia, etcétera, claramente quédate en casa es una bomba de tiempo, en donde sabemos que muchas veces la escuela es el lugar para sacar un montón de cuestiones de la convivencia. Digo, ahí de la comunicación, la CENAF, el Ministerio de Educación, han trabajado fuertemente en el tiempo que se pudo, digamos, como para poder llegar con mensajes a pibes y a adolescentes. Claramente sabemos que nunca eso es suficiente y que no llega a todos por igual, y eso es una realidad. Sin embargo, es interesante, por ejemplo, la encuesta que hizo FUSA, que sí es una encuesta que tuvo, por ejemplo, 1.800 preguntas y que se hizo a nivel nacional, digamos, ¿no? Un poco con un poco más de metodología, en relación a la pregunta, se hizo a mitad de la cuarentena, y la pregunta de dónde los chicos buscan información con respecto a la pandemia, en tercer lugar figura el Ministerio de Salud. ¿No? Y además en un tercer lugar bastante cercano, porque hay 500 y pico, 500 y pico y 500 y pico, Internet, televisión y Ministerio de Salud. Cuando quienes trabajamos en adolescentes y escuchamos las encuestas históricas que hay, sabemos que en relación a la búsqueda de información, el sistema de salud siempre ha estado en último lugar, ¿no? Digamos, los pibes buscan información en Internet, en la familia, con amigos, en la escuela, y al final el sistema de salud, que es el lugar menos incluso creíble o amigable para buscar información. Que figure en el tercer lugar el Ministerio de Salud, digo, claramente tiene que ver con cierta credibilidad en el mensaje, ¿no? Digo, la cuestión del reporte diario, la figura de Carla, etc. Digo, creo que esto ha sido sumamente significativo. Por supuesto que, bueno, digo, para no todos, digo, el impacto claramente es imposible que sea igual para todos, y pensar
un mensaje unificado para todo el territorio nacional con la diversidad que tenemos es claramente un desafío, ¿no? Pero sí, bueno, digo, entiendo que hay cuestiones ahí como para discutir y que son sumamente complejas. Creo que estamos en un momento muy complejo y la toma de decisiones es día a día y es muy difícil de hacerla, digamos, ¿no? Pero, Juan, no, la idea no era que uno sienta si salud o educación, sino ver cómo, capaz, viste lo que hizo la primer ministra de Noruega, que cuando entró a la segunda cuarentena agarró el micrófono y en cadena nacional le habló a los chicos, chicas, jóvenes, adolescentes, le habló como para, no era a ver lo que nosotros, como lecciones aprendidas, no que uno hizo o no hizo, sino No, no que los chicos vayan a buscar, y desde ya hay distintas adolescencias, hay distintas situaciones, hay distintas conectividad, pero la sensación que tienen los chicos no tiene que ver con clase social, a todos le está pasando esta sensación. O sea, más allá de que unos los vivan peor que otros, esta sensación de aislamiento, como vos dijiste, con todos los trabajos y papers que habló Alberto y todo, esto no es que es exclusivo de una clase social, es exclusivo de esta población, de este grupo etario. Entonces mi pregunta era en función no a eso, sino de hablarles, de agarrar el micrófono y decirle, esto es lo que pasa, nosotros tampoco sabemos, esto que va a pasar. Y una de las preguntas que había acá en el chat, por ejemplo, era, muy bien, estamos en esta situación que algunos llaman normalidad, transición, como lo quieran llamar, y se extiende. Muy bien, no se puede con medidas de protocolo, porque parte de la formación del adolescente, del joven y todo, tiene que ver con la epigenética, que es el medio y sus pares. O sea, es un año donde este contacto con la epigenética es complicado, porque no todos están agotados de la pantalla, los que tienen, y los que no tienen están agotados de no estar. Entonces, esto es un poco el tema, ¿no? Como para pensarlo de las lecciones aprendidas en 5 meses, no desde el punto de la crítica, sino de poder tener una mirada con otros ojitos. No, por supuesto, y además, y ahí te doy la palabra, Alberto, y también puede haber críticas, hay críticas, digo, que yo esté ocupando un determinado lugar no implica que me haga cargo de las decisiones del gobierno, ni mucho menos, o sea, para nada, no lo tomé como una crítica, digo, sino también como pensar, bueno, digo, la dificultad en la toma de decisiones y claramente, digo, hay lecciones aprendidas, por supuesto, como la de la ministra de Noruega, vuelvo a tomar también otras más cercanas, digo, a nuestra realidad, y en ese sentido, qué sé yo, Alberto también le dedicó un mensaje a los pibes, no sé, digo, ¿no? Pero bueno, es un contexto sumamente complejo y además también nosotros vivimos en un país federal, con lo cual las provincias toman decisiones. Por ejemplo, en el Chaco, puntualmente, en una comunidad de pueblos originarios en donde hubieron 4 suicidios, una de las cuestiones que se planteó es poder dar espacios de tiempo en la escuela, que es el único lugar en donde los pibes se encuentran por distintos grupos. Y la ministra de Salud no lo autorizó, digamos, y ahí están trabajando los asesores, y la solución que encontraron es una radio intercultural, por ejemplo, en donde los pibes pueden participar. Pero digo, esto, lo que está pasando en Jujuy hoy, por ejemplo, es una locura, digamos, ¿no? El gobernador saliendo a promocionar un kit de medicamentos que tienen un costo de 700 a 3.000 pesos dependiendo de la obra social, digo, sin ninguna evidencia científica. Bueno, digo, este es el contexto, ¿no? Y con esto tenemos que trabajar y pensar, con lo cual es sumamente complejo, coincido con vos, digamos, hay una comisión asesora para la vuelta presencial a la escuela. Se han planteado muchas posibilidades en relación a, por ejemplo, preservar la presencialidad a los pibes de 6º grado o del último año de secundaria, sabiendo la importancia que implica terminar esa etapa evolutiva con los compañeros, por ejemplo. Pero bueno, digo, el protocolo es a nivel nacional, después las provincias tienen que acatar, aceptar, armar uno propio, etcétera, y ahí es donde, digo,
también aparece la complejidad del federalismo en nuestro país, digamos, ¿no? Yo creo que la escuela es uno de los lugares en donde tiene que haber claramente un replanteo de cómo va, digo, y seguir las clases del formato tradicional como está hasta ahora, creo que, digo, lo que planteaba Alberto en relación a lo que dice Tonucci ha fracasado. Pero bueno, yo no sé si hay un planteo de fondo que piense esa nueva escuela, digamos, ¿no? Pero bueno, sí. A ver, sí, creo que sumando ahí lo que Vivi está trayendo en todo caso, no es un cuestionamiento a cuánto o no, sino de qué manera y cómo en esta concepción que tenemos para que comprendan los adolescentes y los jóvenes respecto de determinadas cuestiones que vinieron transitando, porque de estar puesto en el lugar de ser los potenciales matadores de la familia, porque por eso muchos se quedaron encerrados, a quedarse encerrados en un medio donde la conectividad los llevó a los que tenían, como bien decís vos, a instalarse durante muchas horas, sobre todo en juegos que son de alta violencia, pero no podemos descontextualizar a lo que vive la familia. A mí me sorprende que organizaciones puedan transmitir o hasta en la televisión, de que los adolescentes están transitando situaciones complejas emocionales, de crisis tremendas, descontextualizados de familias que están en general con incertidumbre, sin certezas por falta de una comunicación clara y sin tener un horizonte claro. Entonces, una encuesta de 1.600 adolescentes que me parece muy oportuno que traiga, que pueda haber estado supervisada con todas las herramientas necesarias para poder evaluar a una población al azar, con otra población que no sea de distinto y estratificada por distintos sectores. Me parece que esto también es importante de lo que dice Vivi. Vos podés decir, bueno, son tus amigos, los amigos de tus hijos, son de un sector urbano, son sectores que tienen su habitación, es verdad. Pero lo cierto es que la Villa 31 es la que más rápido pudo conseguir una estabilidad con respecto al virus, y es la que más rápido pudo, en todo caso, instalarse en una estrategia determinada. Y hoy los adolescentes, por esta falta de inclusión en la comprensión de su responsabilidad y de haber podido ayudarlos en estos 6 meses a construir ciudadanía, y lo que decía Alberto, en todo caso, de hacerse ellos también responsables, están en la calle reunidos, porque no es como dice Alberto, como dice el ministro, o como dice que cumplen todos con el barbijo. Basta salir a la plaza. Los pibes se reúnen en los countries alrededor del lago a tomar mate, y en la plaza de acá se reúnen, y todavía el otro día yo personalmente vi, es un caso, es aislado, un joven en bicicleta sin barbijo, la responsable de la plaza le decía, che, ponete barbijo, y el pibe discutía, no le interesaba, decía que no. Y yo creo que esto es lo que trae Vivi. No hubo un compromiso de incorporarlos en la problemática que estaban transitando. Y se los puso como que eran adolescentes, que eran contestatarios, que eran rebeldes, y como en algún momento dijo Alberto Sivioni, de pronto ellos reciben una respuesta de parte de los adultos, por esto lo de adultocéntrico, y estos contestan con una cachetada. Entonces, desde ese lugar me parece que Vivi está trayendo que no ha habido una comunicación directa jóvenes, porque en la Ciudad de Buenos Aires, dentro del 1 millón y pico de adolescentes, 50 y 50, y esto abona lo que vos decís de los hombres, las mujeres, en el conurbano bonaerense, la población adolescente de 10 a 24 casi es 50 y 50, pero tampoco se los incluyó en un discurso claro, referido a ellos concretamente. Cómo ellos, siendo partícipes y de esta cuestión de la inclusión y de la construcción de ciudadanía, que es lo que me parece importante, y de la democracia participativa, quedaron fuera, outsider de todo lo que tiene que ver con esto. Se les habló a los grandes que se mueren, que los adultos se mueren, que la salud, que la vacuna. El de Jujuy apeló a lo que pudo porque se le inundó de gente infectada, cuando no tenía nada, se le inundó de gente infectada, qué sé yo. No es justificable, pero bueno. Me parece que a eso apelamos, a eso me parece que la pregunta viene, ¿cómo nosotros como equipo de salud, como aquellos que están en las políticas públicas, como aquellos que están pudiendo diseñar ideas y reflexiones, desde ese lugar de adolescentes se los incluye para poder ayudar a esta salida que sea con más responsabilidad, que sea con un compromiso, que sea solidario, que sea escuchando
desde la crítica también. ¿Puedo tomar la palabra? Un poco Alberto. comparto muchas de las cosas que dijo Juan Carlos, ¿no? En el sentido de que bueno, me parece que nosotros tenemos un contexto de comunicarnos con los adolescentes que viene de larga data, ¿no? Me parece que tenemos errores en la forma de comunicarnos que ya lo hemos visto por otros temas que hemos querido plantearles, ¿no? Y cómo la manera de llegar, a veces nos hacemos los sordos, porque para que un adolescente se cuide, primero para que se cuide, el adolescente se tiene que querer. Y nosotros realmente, si estamos con el dedo inquisidor y diciéndole vos por tu culpa, por todo, aparte que no se va a querer, tiene una autoestima por el piso porque estamos marcando el error permanentemente, me parece que es lo que tuvimos que apelar, y esto soy bastante disruptivo, ¿no? Lo que nos pasó la creatividad, todos los médicos que hacíamos adolescentes, los trabajadores de salud que hacíamos adolescentes, docentes también, cómo incorporar el preservativo como un modo de cuidado, ¿no? Nosotros nos dimos cuenta que para entrarle no era entregarle un folletito, decirle lo tenés que usar, porque si no te agarra el SIDA, te agarra otra enfermedad de transmisión sexual, o con esto prevenís también el embarazo. No, con esto no, esto lo sacan de internet. Digo, no, nos falta llegar a la emocionalidad que hace que uno cambie la conducta. Para uno tomar una conducta de cuidado tiene que sentir que el otro que te está transmitiendo algo, que a lo mejor no es el conocimiento, pero sí la emocionalidad que quiere que vos te cuides, que quiere que vos te protejas. Y una vez que vos aceptás, que el adolescente acepte, porque, bueno, empezado a trabajar su autoconocimiento, su aceptación, su asertividad, su empatía, una vez que se empiece a querer, ahí esa palabra tan vacía que decimos todos los adultos, cuando un adolescente sale de casa, cuídate, esa palabra que no tiene sentido en un contexto donde uno no le generó la autoestima y el cariño por el amor propio, el amor por sí mismo, es vacío, no tiene sentido. Entonces nosotros que le bajemos, y más si no se lo decimos los padres, se lo dicen las autoridades, le dicen, cuídate por esto, porque vas a matar a tal, porque los abuelos por culpa tuya se están muriendo. Yo creo que estamos haciendo el camino inverso de la comunicación para una población determinada a la cual no pudimos apelar a su sensibilidad, a su emocionalidad, para que cambie una conducta que a lo mejor nosotros venimos de una época, qué sé yo, del proceso militar y aceptamos un poco más esto de salir con documento, no circule en tal horario, pero un chico que por suerte no está acostumbrado a esa vida, a esa historia, a esa parte de la historia, salvo porque se la contaron, me parece que tenemos que entrarle, por eso que tiene tanto que ver con la asertividad de la palabra, con la asertividad del mensaje, pero con la emocionalidad de los actos. Porque te cuido, porque quiero que vos te cuides, y entrarle de la manera, no hay una receta para entrarle, no hay una receta única. Yo creo que por eso es tan importante, para Vivi le va a servir la encuesta que hizo, porque es su entorno, y a ellos le va a entrar de esa manera. Si uno está en un contexto de mayor vulnerabilidad, tiene que hacer un estudio en ese contexto de mayor vulnerabilidad y encontrar las respuestas en ese entorno. Digo, a mí el tema de investigaciones así que son mega investigaciones y que quieren abarcar absolutamente todo y no se enfocan en el territorio, no encuentran la solución y la búsqueda de soluciones. Eso es gestión pura. Son herramientas de gestión pura, que uno nunca puede encontrar una herramienta que te sirva para el territorio nacional, ni para las Américas, ni para el mundo. O sea, funciona acá algo y lo voy a explorar y lo voy a experimentar en base al conocimiento y la información que puedo recabar de este lugar, de este territorio. Por eso estudiar los microterritorios me parece fundamental. Las investigaciones en ese sentido me parecen elementales para poder gestionar algo. Yo creo que la respuesta en los adolescentes en cuanto a cómo usar un cubreboca, un barbijo correctamente, lo tenemos que encontrar desde ese lugar, porque si no van a estar todo como pasa con los chicos que andan con las motos, con los cascos en el cuello, en el codo, o como pasan con el preservativo que lo tienen en el bolsillo hasta que lo usan y no lo saben usar, o se lo sacan en un mal momento.
Digo, me parece que todos los cambios conductuales tienen que ver con eso, y si no le entramos a la emocionalidad, o al contrario, actuamos en contra de la emocionalidad porque lo exasperamos con los mensajes que estamos dando, me parece que le estamos dando la vuelta contraria. Digo, vamos a encontrar esa reacción de querer encontrarme, de hacer un botellón como hacen en España para salir del contexto de Argentina, ¿no? O encontrarse acá también en un antro, como abren antros, que son los boliches, que lo abren a propósito gente que pudiente y invita gente, invita trago y se contagian entre sí, por supuesto sin distanciamiento, sin cubrebocas ni nada. Pero me parece que pasamos por ese aspecto, tener en cuenta algo que siempre, insisto, de las habilidades sociales para la vida, pero los adolescentes cuando uno le entra desde la emocionalidad son muy solidarios, y eso lo han demostrado, hay un proyecto en el mundo entero de la solidaridad que tienen los adolescentes y cómo se juegan por el otro. Pero si nosotros le entramos con un mensaje totalmente contradictorio, adultocéntrico, bajándole líneas, y no entrándole por la emocionalidad, me parece que es un fracaso, que ya sabemos que es un fracaso. Ya sabemos, digo. No, además me parece importante también reconocer que, digo, ahí no solo no se están cuidando muchos adolescentes, sino también muchos adultos. Digo, lo que le pasó a Enrique de ver un pibe sin barbijo, yo lo veo todos los días de hombres adultos sin barbijo o personas adultas, ¿no? Entonces, como que también digo, de vuelta no poner sobre ellos esta cosa de la rebeldía, etcétera, porque la verdad que no sé si es realmente lo que está pasando, digamos. Lo que sí también creo que es importante pensar que, por ejemplo, hay muchas organizaciones de jóvenes que son los que están sosteniendo comedores comunitarios, por ejemplo, o asistencia a personas del colectivo LGBT que están o mujeres que están en situación de prostitución, o personas travestis y trans que están en situaciones de prostitución. El sostenimiento lo están haciendo muchos pibes, adolescentes y jóvenes. Digo, esta cuestión también de cierta asociatividad juvenil, más idealista, digo, esto se ha dado históricamente ante cualquier situación de excepcionalidad. Digo, la mayoría desapareció durante la dictadura militar, eran jóvenes militantes, digamos, ¿no? O sea, creo que hay algo ahí también en este ideal de cambiar la realidad que hace que los pibes tengan otras herramientas, y tal vez eso también hay que escuchar un poco, digamos, ¿no? Por ejemplo, en algunas provincias también es como súper interesante el laburo que están haciendo de comunicación entre ellos con redes sociales, digamos, en Instagram, Vivos, Facebook, desde distintos equipos, desde escuelas y demás. Los pibes se están sosteniendo. ¿Es suficiente? Por supuesto que no, claramente, digamos, y ahí es donde sí estoy totalmente de acuerdo que bueno, nada, que hay que enfatizar mucho más la comunicación, eso acuerdo, y de hecho nosotros, es un punto que lo peleamos fuertemente, pero bueno, no, digo, cuando a veces no hay una decisión política, uno se encuentra como más coartado, ¿no? Pero sí. A mí, uno de los temas que siempre me preocupa, y eso pasa en los distintos países, ¿no? Cuando uno asocia a lo mejor algunos trabajos juveniles que están muy politizados partidariamente. Eso tampoco es un reflejo de la solidaridad, a lo que uno quiere invocar de la participación joven. Digo, cuando, por ejemplo, qué sé yo, nos ha pasado en otras situaciones, ¿no? En épocas de inundaciones y demás, que salían jóvenes con alguna chaqueta o alguna remera que identificaba un poder político. Eso tampoco es un mensaje positivo de la participación juvenil. Digo, la participación juvenil, cuando uno la entiende en términos generales, tiene que ser inclusiva a todos los perfiles, porque a lo que queremos abocar en una situación de crisis es a la solidaridad sin barrera, digamos, donde vos te sientas parte de un todo sin tu distinción política partidaria que te haga sacar un rédito extra a la solidaridad que uno invoca. Y esto, digo, es uno de los grandes males que nos ha pasado fundamentalmente en los países de Latinoamérica. Esto donde el adolescente ahí o el joven puede sentirse usado también, en parte, dentro de un movimiento general, digo.
Esto es una de las cositas que quería decir porque me ha pasado esto de haberlo y a veces quedado pedaleando fuera del recipiente por encontrarme con estas pujas, cuando la motivación era una y después se juntan otras motivaciones que van por otro rango y que también ensucian la cancha, digamos. Sí, Eso no es fácil de contener. No, no es fácil, no, y ahí te yo digo como yo, que en algún te punto vengo de un sí, sí, gobierno que siempre fuimos la minoría a nivel nacional, sí, nos sí, hemos sí. peleado mucho tiempo y hemos sostenido eso y nos ha costado muchísimo que no se haga lo mismo que se hacían en otros partidos dentro de la militancia cuando hablábamos nosotros de la participación y la solidaridad política como política de Estado y no política partidaria. Entonces, caer en eso es complicado, porque vos sabés que los adolescentes y jóvenes son los futuros votantes, electores y demás, y a veces uno, al usarlo en eso, comete un efecto rebote tan negativo que después te cuesta generaciones levantar esa acción. Entonces, no volver a caer en eso, porque fueron muy usados los adolescentes, hasta los niños, en situaciones de réditos electorales. Sí, ahí una cosita nomás, me parece que digo, también como, bueno, quizás es un debate, por supuesto, ¿no? El tema de participación juvenil podría ser todo un debate, ¿no? Para quizás, digo, incluso como propuesta para un próximo conversatorio, porque eso es clave, digo, pensar en un movimiento solidario universal, digo, podría ser ideal, pero también es bastante utópico, digo, los pibes se asocian en lugares en donde encuentran identidad, digo, y me parece que tampoco habría que demonizar juventudes partidarias. Yo, de hecho, no milité nunca en una juventud partidaria, yo vengo de la militancia católica, por ejemplo, digo, y también hay un uso de adolescentes y jóvenes en la militancia católica, digamos, o sea, yo a los 8 años, no sé, 10 años, fui con cartelitos en contra de la ley del divorcio que me obligaron a ir a la escuela, digamos. Y hoy hay adolescentes y jóvenes que militan en contra de la ley de interrupción voluntaria del embarazo también. Pero también hay toda una juventud, digamos, y una adolescencia que tomó las escuelas, por ejemplo, y que hizo toma de las escuelas en Cava, en aquellas escuelas en donde no se quería implementar la ESI, todo el debate que se produjo con la interrupción voluntaria del embarazo en el 2018 y cómo las pibas y los pibes discutieron la temática en los centros de estudiantes, lo que pasó con las scratches en escuelas secundarias en relación también al movimiento de chicas, no naturalizando conductas abusivas de sus propios pares, y ahí también es muy interesante pensar que en las escuelas en donde se intervino con los scratches, Nacional Buenos Aires, Pellegrini, etcétera, clase social determinada, elite, etcétera, cuando las pibas fueron a plantearlo a las autoridades de la escuela, la autoridad de la escuela dijo que lo arreglen las normas de convivencia de los centros de estudiantes. O sea, los mismos adultos no supieron qué hacer con el tema porque era una papa caliente y las propias pibas se contactaron, por ejemplo, con la cátedra de Débora Tájer para empezar a trabajar talleres en la escuela. Entonces, digo, no sé cuál es el ideal participativo, pero digo, más allá de poder pensar en que sí, muchas veces los grupos pueden utilizar a los pibes, bueno, también eso es considerado a los pibes como no tomadores de decisiones, como personas súper volubles que podemos, ¿no?, moverlos como si fueran títeres sin tomar decisiones. Los pibes toman decisiones también de acuerdo a sus pareceres, y ahí se equivocarán, no se equivocarán, qué sé yo, digo, también es todo un desafío, Bueno, ¿no? Pero lo mismo que ahí hizo la está, Cruz Roja. sí, ahí Totalmente. está lo interesante de lo plural, ahí está lo interesante de la posibilidad que sea una construcción que favorezca esta democracia real participativa, Sí, y total. donde esta cuestión de la solidaridad y donde la adquisición de determinados valores haga que les permita a ellos incursionar en el decir o en sus decires, y que esto no esté atomizado a determinados grupos que, como decían, bueno, que pueden ser de la militancia o de la política, sino que la universalidad me parece que es lo que va a enriquecer, y en la medida que tengan participación genuina y que sea la autoconvocatoria desde determinados lugares, no desde un lugar de los adultos, sino desde ellos mismos, me parece que es lo que nos va a ayudar a nosotros a poder seguir trabajando con ellos, que es quienes nos convocan. Vos decías recién, los adultos andan sin barbijo. Cierto, la verdad que es un bochorno, una vergüenza, como modelo educativo, pésimo. Pero
si nosotros trabajáramos más con ellos, capaz que ellos se transformarían en referentes educativos para los adultos que tienen determinadas estructuras. ¿Es utópico? No lo sé. Bueno, No, no una sé, no digo reflexión utópico. final. Una reflexión final. Puedo una chiquitita nada más que quedó de cosas que preguntaron acá en el chat. Que era lo que yo, viste que, bueno, todo se le dio el acento al COVID y quedaron rezagadas muchas asistencias a los chicos y chicas con situaciones, patologías, con cosas que ameritaban ir a los centros de salud, y es lo que nosotros siempre decíamos que tienen que venir. Entonces la situación es que, ¿cómo se imaginan esta vuelta? ¿Cómo vamos a...? Porque la verdad el año que viene vamos a tener el gordito ya diabético 2, el que era celíaco ya desnutrido, o sea, vamos a tener lo que veníamos siguiendo va a estar muy grave. O sea, ¿cómo podemos hacer, porque si esto se convirtió entre comillas en la transición, normalidad, el nombre que le quieran dar, y ya lleva bastante tiempo, tienen que volver a los sistemas de salud, tenemos que volver a asistir a los chicos, tenemos que volver a pesarlos, a ver la presión, o sea, tenemos que volver a hacer también medicina, para los cuales estamos formados. Un poco cuento lo que estuvieron preguntando también en el chat, que era una de mis preguntas, y me parece ver cómo se lo imaginan, ¿no? Es importantísimo lo que preguntás, Vivi, y la verdad que yo creo que amerita a un nuevo conversatorio, porque esto es pensar en grande en todo lo que es las dimensiones. Vos trajiste la epigenética, y yo te diría que justamente dentro de eso, la construcción de las adolescencias implica pensarlo desde todo punto de vista, desde la salud, la educación, el contexto económico, el contexto social en el que habitan, desde su propio desarrollo. Pero me parece que nos convoca a seguir nosotros pensando cómo hacer ese regreso en este tiempo de transición a ese nuevo espacio que nos va a tocar vivir luego de la pandemia. Pero creo que es el tema, ¿cómo vamos a volver? Bueno, si hay algún comentario corto, digo porque por el tiempo, Alberto, Juan Carlos, y si no, un minuto de cierre final con este interrogante que nos deja Vivi para, me parece, seguir pensando y reflexionando, porque es el tema, me parece, cómo volveremos, ¿no? Un único comentario que quería hacer era de dos temas. Uno, de lo que dijo Vivi, de tener controlado a la población, que por lo que está llegando en el mundo, los adolescentes y los niños también tienen complicaciones por el COVID, y son todos los niños que tienen alguna dolencia crónica, o sea que es fundamental eso, tener controlado los chicos diabéticos, los chicos con sobrepeso. La verdad que los que han fallecido, tanto en Estados Unidos y acá en México, que hay reporte de niños fallecidos, niños crónicos que no han tenido un seguimiento adecuado. También la interrupción de las vacunas, ¿no? Que no nos pase lo que pasó en Ghana en el 2018 por el ébola, que se suspendió todas las vacunaciones y después murieron más por sarampión que por ébola. Murieron 3.000 por ébola y 6.000 por sarampión, y hubieron 350.000 infectados de sarampión. Digo, estas cosas también las tenemos que contemplar cuando uno para todo de golpe y se dedica solamente a un tema, ¿no? La salud es multifactorial y el COVID es una de las tantas cosas que nos está afectando hoy. Por eso me parece fundamental esa pregunta del público y una reflexión para todos. ¿Cómo todos nosotros, si en el microespacio podemos hacer el seguimiento adecuado de nuestros pacientes crónicos, como para que estén bien controlados y que no tengan y que también dentro de ese grupo de chicos de población de máximo riesgo para cuidar, ¿no? Esto también va dentro de la mano del marco de lo comunicacional. ¿Cómo se hace para facilitar la accesibilidad del sistema de salud informando? Porque nuestro hospital u otros hospitales tienen circuitos claros para febriles, para ambulatorios, pero no está difundido. Entonces la gente no quiere ni pasar a 2 cuadras por miedo a que el virus que anda volando por el aire los ataque. Pareciera ser como en la época de los indios, que estaban escondidos y de pronto, sin querer hacer una alusión a las comunidades indígenas, pero digo, de las películas, estaban ahí escondidos y ¡pum!, te va a caer una flecha. Pero bueno, Juan Carlos, tenés la última palabra de cierre para decirnos alguna reflexión final a este encuentro y que fue muy interesante. No, agradecerles el espacio, la verdad que siempre está bueno pensar en conjunto, y sí, digo, la pregunta del post nos las hacemos todos, y creo que estamos ahí también como de alguna manera aprendiendo en el contexto, pensar también la situación de los equipos de salud, ¿no? Que están de alguna manera también sobreexigidos,
con mal pagos, etcétera, con lo cual esto también es importante, obviamente, considerar. Los controles obstétricos han disminuido enormemente y el tema de vacunas es una gran preocupación. Pero bueno, sí, es un desafío y no tengo mucho más para aportar, así que bueno, agradecerles de vuelta la invitación y el espacio. Gracias, Alberto. Bueno, coincidimos en todo. Yo creo que nos va a dejar mucho aprendizaje esto, pero tenemos que tener un manejo de cintura muy ágil como para poder actuar rápidamente. Más que nada acá lo que se pone en juego son los tiempos. Hay una psicóloga de Estados Unidos que tiene una columna muy interesante para adolescentes en el New York Times, bueno, que ella dice fuertemente esto: cómo trabajamos nosotros los que estamos en contacto con adolescentes para que los adolescentes puedan manejar la ansiedad, ¿no? Si le estamos dando herramientas para que puedan manejar la ansiedad, que eso le va a mejorar también sus expectativas y su estado del día a día, ¿no? Y apelar a crear espacios también placenteros dentro del hogar, a pesar de todas las incertidumbres que tenemos en la comunidad adulta, de que sean lugares divertidos, donde aunque sea a través de la carcajada podamos generar un poco más de endorfinas y salir de ese momento de angustia colectiva que se incrementa cada vez que prendemos el televisor y escuchamos las noticias que solamente hablan de COVID y de la cantidad de los nuevos fallecidos. No, me parece que tenemos que apelar a eso porque los chicos están nutriéndose de todo eso, de nuestras sensaciones, de nuestros sentires, de nuestras emociones, y a lo mejor a través de una práctica de actividad física compartida en familia, de mirar programas de humor o hacer chistes. Hay muchos WhatsApp que salen con chistes que por suerte se están socializando, como para que uno pueda cambiar un poco, que en el vivir el aquí y ahora tenga algún sentido y algún propósito diferente a la gran angustia que nos genera este confinamiento y esta situación de incertidumbre, ¿no? Que es para todos, para los científicos, para los políticos, para los padres, para los niños y para los adolescentes. Vivi, una palabra antes de cerrar. No, muchas gracias. Espero haber, como un poco lo que decía el auditorio, transmitir. Y no, a mí me pareció interesante que estuvieran dos miradas distintas, y en especial también que Juan Carlos, vos que estás en actividad actualmente y que podés llevar capaz nuestras dudas y todo a todo tu equipo y ver cómo hacen cambios, y Alberto, que tiene una experiencia también acá muy rica con gente joven y que ahora estás en otro lugar que la están pasando peor que acá. Por lo menos esto es lo que sale en todo lo que es las noticias. Y bueno, muchas gracias, y decir que acá detrás de todo esto hay un equipo, ¿no? Está nuestro equipo, están todos nuestros compañeros, que la verdad durante 15 días preparamos para que podamos todos intercambiar las dudas, las preguntas, nos sugieren cosas, o sea, capaz que la cara visible somos Enrique y yo, pero todas estas cosas que se nos ocurren tienen que ver con todos nuestros compañeros. Así que muchísimas gracias. No, agradecerles, gracias Juan Carlos, como dice Vivi, porque estás en la gestión, y la verdad que participar a nosotros también nos ayuda a seguir pensando desde el consenso y desde el disenso, pero la apertura de la cabeza nos permite seguir creciendo para construir, como decía un amigo, quien nos convoca, que son las adolescencias. Sobre ellos trabajamos y pensamos por ellos y para ellos, y esperamos que sea desde ellos que podamos transformarnos. Gracias, Alberto. Como decía Vivi, un fuerte abrazo a nuestros colegas, especialmente a las residentes de nuestro equipo, que habitualmente me olvido de saludarlas. Hoy especialmente las saludo primero, y a todo el equipo en especial, que como dice Vivi, trabajamos intensamente que este espacio de capacitación de Adolescencia Argerit sea compartido por la mayoría. Va a quedar, esto lo subimos después a nuestro canal de YouTube, y les agradecemos, y bueno, estamos abiertos a los comentarios. Muchas gracias, que tengan unas buenas semanas, y que estemos todos cuidados con barbijo y con la distancia social y con el lavado de manos. Gracias Vivi, gracias Alberto, gracias Juan Carlos, gracias equipo, gracias residentes, a todos. Chao, muchas gracias. Chao, gracias. Chao, chao, chao.